Bidi bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Ey. Bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Bena bena boho, gena men, gena men. Ey. Early, early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. La nueva normalidad será o no será. De la calle a todavía sigues ahí, la campaña de Netflix. De este verano viajo por todo el mundo a, bueno, el turismo por España también está bien. De este verano voy a hacer prácticas donde me gusta a rechazado, cancelado. De voy a leer muchos libros a no he podido soltar el móvil. De me da pereza salir a voy a tirar yo la basura. De esta noche salimos a necesito perrear, tía. O odio mi rutina a tía, necesito volver a la normalidad. De van 4 las manifestaciones. Ahora se manifiesta hasta mi vecino, el del quinto, y que me perdone el vecino del quinto. Dentro de esta normalidad hay hueco para preguntarse qué es la normalidad y qué tomamos como normal, ¿no? La mascarilla es normal porque la debemos llevar todos, pero no deja de ser un complemento. ¡Hostia puta la mascarilla! Esta ha sido una frase muy viral estos días en el mundo de tuitero. Quería resaltar un artículo del periódico La Razón llamado La ciudad sin rostro, y es que en esta nueva normalidad nuestra agudeza visual se ha intensificado. Ahora tenemos más curiosidad por saber cómo son las caras de las personas detrás de las mascarillas. Primera sesión de hace unas semanas hablábamos sobre las imágenes ante las protestas de Estados Unidos sobre la muerte de George Floyd. Decíamos que nuestra expresión facial es lo que más comunica de nuestro cuerpo, y es que ahora la tenemos a la mitad y no nos queda más remedio que mirarnos a los ojos. En relación con esto, este artículo, el semiólogo Jorge Lozano decía que curiosamente la máscara equivalía a persona, actor teatral. En griego se traduce por rostro. Hasta hace nada, alguien que llevaba máscara era sospechoso, alguien que quería disimular, mostrarse ignoto, oculto. Y hoy dice que en plena pandemia es sospechoso quien no la lleva. Puede infectar o con o sin máscara, el rostro al final significa, ¿no? Y eso lo sabe muy bien, dice, el capitalismo de la vigilancia. En relación a la mirada de la que hablaba, asegura que no hay una mirada sin prejuicios, y además añade que la mascarilla amplía nuestra imaginación y nos facilita otra perspectiva del ser humano, de lo que podríamos llegar a pensar, y que de nuevo insiste en que el observador es cada vez mucho más importante. Además, en este artículo explican que esta nueva normalidad nos va a costar acostumbrarnos a ella, porque pone de ejemplo un villano al que se le oculta el rostro para hacer maldades, como por ejemplo el símbolo de Anonymous, que durante estas semanas a través de Twitter también ha dado de qué hablar. A veces las máscaras no son visibles como las mascarillas, pero sí que se nos introducen en nuestra vida a través de las redes sociales. Por otra parte, el sociólogo Iván Rodríguez no participa de esta opinión y cree que las mascarillas no nos convierten en seres anónimos o desconfiados, sino que incluso se humanizan. Y es que ahora esto es percepción propia, es decir, podemos adelantarnos a la personalidad de una persona por cómo lleva la mascarilla, por cómo si la lleva de colores, si la lleva de dibujitos o si la lleva normal. Dejamos atrás las mascarillas, que evidentemente forman parte de esta nueva normalidad. Estamos en el punto de que ya nada volverá a ser como antes. No lo podían coger porque ya lo había pillado el canto del loco. Esto es una frase que publicaba el otro día Dani Martín en su Instagram. Y es que la nueva normalidad de las stories de Instagram, tomando copas sentados, bailando sentados, gritando sentados, hablando sentados, sin barras de bar y sin sudor de discoteca, es la nueva imagen de la nueva realidad, pero no hacen falta fotos porque las propias palabras evocan a estas fotos. Vuestros momentos de esta nueva realidad. Nunca nos habíamos preguntado cómo saludarnos porque directamente nos saludábamos. Nunca nos habíamos dicho un beso porque directamente nos lo dábamos. Nunca habíamos hablado de sexo porque directamente follábamos. Nunca habíamos jugado con palabras para evocar momentos porque directamente no hacían falta palabras para vivir el momento. Nunca digas nunca porque viene una pandemia mundial y te destroza ese nunca. La normalidad se ha convertido en el nunca que nunca pensábamos, pero sin embargo ha llegado para quedarse. Pero ¿qué es esa normalidad de la que nos hablan? Pues vamos a dar un paseo por los principales titulares que he visto acerca de la nueva normalidad.
Coronavirus en España en directo, la última hora de la nueva normalidad. Última agonía. Una nueva normalidad en España. ¿Qué se puede hacer en cada comunidad autónoma? Las viejas normalidades de la nueva normalidad. La nueva normalidad a cámara lenta. ¡Qué agonía, por Dios! RC votará no al decreto de la nueva normalidad. Joder, que la nueva normalidad se puede elegir. Nueva normalidad, mismos perjudicados, excepto Dios. He de decirlo. Bueno, después de estos titulares agloriados fuertemente, es decir, haciendo una alusión a las típicas palabras de Gloria Fuertes, y que me perdone esta reina poetisa, ella igual nos diría algo como: la realidad inventada no pasa a ser más real que la real. ¿Se han escuchado? Su mente yo creo que habrá empezado a imaginar, a recordar libremente sin tener una imagen que les guía a su nueva normalidad, o podríamos decir nueva realidad. Bueno, en teoría yo a este podcast traigo información, aunque he de decir que me gusta especialmente su información, la que ha sido capaz de generar con tan solo escuchar 4 titulares y alguna descripción mía del nunca del principio, mientras probablemente esté friendo un huevo, o igual estoy de fondo de su móvil mientras ve o lee otras imágenes. Eso sí, recuerde que no son las que vive, sino las que a través de una pantalla nos hacen parecer que vivimos. Jorge Bustos, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de este podcast. En primer lugar, quería preguntarte, pues, en lo personal, ¿cómo te encuentras después de esta época de confinamiento, esta pandemia que hemos sufrido en todo el mundo, pero también ha sido muy dolorosa aquí en España? Y bueno, estás trabajando en Madrid, eres jefe de opinión del diario El Mundo. ¿Cómo has vivido todos estos meses tan duros? Bueno, la verdad es que yo soy un afortunado porque me encuentro bien y tampoco ha afectado de forma directa a ninguno de mis familiares, de mis allegados más cercanos. Así que por ese lado, que es el más importante, el de la salud, evidentemente, pues la verdad es que he tenido suerte y estoy agradecido. En lo profesional, en realidad, no ha supuesto un cambio importante porque los periodistas o los que trabajamos también o colaboramos en radio y televisión, hemos mantenido exactamente el mismo estilo de vida. Quiere decir que durante 2 meses es verdad que no pudimos ir a la redacción, pero el teletrabajo en un periódico, pues evidentemente sí estaba bastante más andado que en otros sectores, y por tanto yo pude me levantaba, hacía una pequeña tabla de gimnasia para no acabar como un cachalote, pese a lo cual sí he cogido algún que otro kilo que intentaremos extirparnos a la mayor brevedad posible, y por lo demás eran 8 horas de trabajo en el ordenador como hubiera sido la redacción. Es decir, yo como jefe de opinión tengo todos los días que organizar y confeccionar una sección de opinión, y es un trabajo pues muy rutinario en algún aspecto, en otros aspectos sí que es más creativo, pero estaba encerrado escribiendo de la mañana a la noche. Es decir, no ha habido ninguna, y de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pues cogía el coche con la autorización pertinente y me iba al plato de televisión que fuera, a Telecinco, a La Sexta, a entrar en alguna tertulia, y en las de radio entro desde casa. O sea que no ha sido un cambio vital para mí, tal y como ha significado para otros trabajadores por la naturaleza de mi oficio. ¿Has sentido una especial responsabilidad debido a tu cargo en el periódico El Mundo de jefe de opinión? ¿Has sentido esa presión debido a la demanda de información, de opinión, de una opinión contrastada, veraz y de calidad como la que tenéis en el diario El Mundo? La presión existe siempre, y la pandemia evidentemente sí, porque es un acontecimiento novedoso que no tiene precedentes en nuestra vida, como supongo que ocurriría con algún trauma bélico o una cosa por el estilo. Pues sí, te insufla un plus de responsabilidad, de esfuerzo, de evitar quejarte, evitar lamentarte de las desdichas de la profesión, evitar suplir el trabajo de algún compañero caído, entre comillas, cuando ha estado enfermo, y redoblar tus horas de trabajo. Ese tipo de cosas te salen, creo que a cualquier persona de forma natural. Y en cuanto a la materia misma de nuestro trabajo, evidentemente, en circunstancias muy, muy difíciles, el periódico creo que ha experimentado pues un redoble de calidad. Creo que El Mundo, en sus reportajes, en el trabajo que han hecho una plantilla que
ha pasado por muchas cosas y que aún así sigue poniendo lo mejor de sí misma cada día para hacer un periódico por el que además pide un dinero a los suscriptores. Fuimos el periódico pionero en el modelo premium, el modelo de pago de parte de nuestros contenidos. Luego nos han seguido El País, El Confidencial, nos acabarán siguiendo todos, porque es el modelo de periodismo el único que se puede sostener en el siglo XXI, igual que lo es la televisión, la música o otras plataformas. Esto de Internet gratis total es un mundo prehistórico que debe terminar, debe llegar la civilización, y la civilización exige pagar y que te paguen por tu trabajo. Y bueno, creo que el periódico, y lo dicen los datos, pues sí que ha conocido un momento de una especie de alza de la calidad, además compartido por nuestros lectores que han subido el número de suscripciones, las visitas. Somos ahora mismo el periódico líder de toda España por tráfico web, o sea que bueno, podemos estar satisfechos del trabajo realizado en unas circunstancias bastante difíciles. La última pregunta en este ámbito más personal: ¿cómo estás viviendo, cómo se está llevando esta desescalada, ahora ya nueva normalidad fuera del estado de alarma, en una ciudad como es Madrid, la capital de España? Bueno, hemos pasado de el pánico y la paranoia y el confinamiento receloso, y bueno, se explica porque evidentemente las cifras de muertos eran cada día un mazazo que nos llenaba de pánico y de horror. Y lo que es la sensación que hay ahora, o la que yo tengo, es de descorche, ¿no? Una especie de tonto el último después del trauma que ha supuesto demasiados meses de un confinamiento muy severo, ¿no? Ahora parece que hay que echarse a la calle y hay que recobrar el tiempo perdido, ¿no? Yo hice un reportaje en el periódico El Mundo que se titulaba El pulso recobrado de Madrid, 3 meses después de haber escrito otro que se titulaba La última noche de Madrid. Y la idea era la misma, era recorrer Madrid, recorrer todo el centro de Madrid con un bloc de notas y un compañero fotógrafo, y testando cómo vivía la ciudad. Primero, la declaración del estado de alarma, esto fue hace 3 meses, a mediados de marzo, cómo se iba metiendo en casa, pero se resistía todavía a dejar de vivir, a dejar de salir, en una ciudad especialmente vitalista como es Madrid. Y 3 meses después conté en este segundo reportaje, haciendo exactamente el mismo recorrido por los mismos barrios, por los mismos, el casco histórico, por los mismos monumentos emblemáticos, por los mismos parques, cómo la gente se está echando a la calle casi como una sensación de ya no aguantábamos más. Evidentemente ves mascarillas, ves bueno, que la gente intenta tomar en serio algunas medidas de prevención, pero también ves la apuesta que ha hecho la gente a la hora de elegir entre no sé cómo decir, el pánico a un rebroto, las ganas de vivir. Una ciudad como Madrid siempre va a elegir lo segundo, porque la vida se abre camino, y aunque el virus está ahí, la gente tiene una conciencia de que está ahí, de que no está superado, de que puede haber un repunte. No pueden soportar por más tiempo el encierro, y creo que se está produciendo una desescalada apresurada, que depende de la responsabilidad individual demasiado, como si a veces la gente tuviera más cabeza para confinarse y mucha menos para salir de forma ordenada de ese confinamiento. Hablamos ya de la actualidad. En España hay muchas noticias hoy. En el mundo hoy se publica una encuesta de Sigma 2 en la que, pronostica, por decirlo de algún modo, aunque queda mucho para las elecciones, pero sigue habiendo encuestas, produciéndose este tipo de estudios sociológicos. La del Mundo de hoy dice que el PP se situaría muy cerca del PP, a menos de 3 puntos. Sí, perdona, el PP se situaría a menos de 3 puntos del Partido Socialista, que seguiría siendo líder en intención de voto. El partido de Pablo Iglesias, Unidas Podemos, recuperaría el 3er puesto. Vox sufriría un fuerte varapalo y Ciudadanos sube hasta poco más del 8%. No sé cómo valoras esta encuesta. Bueno, las encuestas fuera de periodo electoral, aunque ahora hay elecciones en Galicia y País Vasco, pero bueno, en intención de voto en toda España, en un momento como este, siempre tienen algo de brindis al sol, y hay que tomarlas con cierta precaución, por más que son el principal instrumento
programático de los partidos políticos, es decir, lo que decide su acción política, pero no ahora, desde hace mucho tiempo, y no solo en la política, también en las empresas, que están constantemente testando la aceptación de sus productos, de sus servicios, ¿no? Es decir, que las encuestas ya son, no sé, la estadística que guía al mundo civilizado, y ya todo el mundo está todas las semanas en el sector privado y en el público pendiente de una encuesta. También los medios de comunicación, también la audiencia de los programas de televisión, es decir, todos venimos pendientes del público, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, la virtualidad que tiene esta encuesta es que parece preconizar una especie de retorno del bipartidismo. La gente, después de la experiencia traumática de la pandemia, parece confiar más en los partidos de largo aliento institucional, de larga experiencia, clásicos, los mismos que quería derribar en 2014, la última con la quiebra del bipartidismo, que le parecían corruptos y que no representaban el nuevo sentir y todo esto, pues ahora parece que los ciudadanos prefieren lo malo conocido, ¿no? No sé si se acabará consumando, todos los expertos te dicen que sí, que va a haber un retorno a un bipartidismo imperfecto, que mantendrán, Vox y Podemos en los extremos mantendrán unos porcentajes respectivos de apoyo, o sea, no se diluirán por completo, sino que mantendrán unos porcentajes cercanos al 10, al 8, al 9, en función de cuánto consigan recuperar los partidos tradicionales, y Ciudadanos, que es el partido demoscópicamente más difícil de prever, porque su votante no es un votante ideologizado, que se moviliza a última hora, es un votante que le pide a la política no una ideología, sino casi una actitud, casi una postura intelectual ante las cosas, de más eficacia, de más pragmatismo, de pactos a izquierda y derecha. Pues se supone que a juzgar por esta y otras encuestas, Inés Arrimadas, después del descalabro de Rivera, lo estaría haciendo bien, ¿no? Con ese rumbo de política útil que le permite hacer pactos a cambio de algunas condiciones con el PSOE de Sánchez y con el PP de Casado, ¿no? Vamos a ver si eso se produce. Yo creo que sería positivo, porque el dibujo del Parlamento español es de una fragmentación que hace imposible la gobernabilidad. Hemos visto cómo Sánchez se ha convertido en un trilero que juega encima del tapete del Congreso los apoyos parlamentarios horas antes de votaciones decisivas, ¿no? Y consigue los apoyos unos minutos antes casi de la votación, cambiando a unos por otros y sin un programa claro, simplemente animado por la voluntad de resistir y de sobrevivir. Eso no es una forma de gobernar un país seria, pero también es verdad que no hay en el horizonte, no somos alemanes, por desgracia, para esto, y no hay en el horizonte una voluntad de entenderse los dos grandes partidos para hacer un programa de reconstrucción económica que este país necesita. Los líderes políticos y sus partidos políticos están a la altura del momento que estamos viviendo. Quizá le pedimos a los líderes políticos que sean mucho mejores que nosotros, que los españoles normales, de a pie, y resulta que no lo son. Resulta que son una emanación perfecta de la sociedad. No los trajo un ovni a los líderes de los partidos y los depositó para nuestro castigo en la carrera de San Jerónimo. Son gente que ha salido de la sociedad española, que ha hecho una carrera en la juventud de su partido, o que se ha metido en política porque no tenía donde caerse muerto, o que lleva toda la vida medrando en el aparato, ¿no? No son peores ni mejores que los españoles normales. En la política clásica uno tendía a pensar, pues no sé, en los tiempos de la transición seguro, pero también antes, ¿no? Que los políticos que se sentaban en el Congreso de los Diputados, como que los representantes de la soberanía nacional, debían ser mejores que la media, precisamente para cumplir con esa función de representación. Hoy, ser mejor que la media es casi un desdoro, es decir, la gente alardea de su llaneza más que de su excelencia. Es más, si a algún diputado se le ocurre blasonar de su mucho dinero, sus muchos títulos, o su inteligencia, o un marquesado, o mucho, no sé, es casi un baldón, ¿no? Es casi algo que ocultar. España es un país con una vocación igualitarista muy fuerte, donde no gusta que alguien destaque mucho, un país que presta oídos fácilmente al populismo, al líder que le dice que el pueblo es santo e inmaculado, y no al que le dice ponte a trabajar. Entonces, desde ese sentido, y los políticos lo saben y son astutos, pues a veces hay como una exhibición de canalleo mucho más exagerada de lo que luego sus políticos son en realidad, tras las bambalinas. Yo les conozco porque voy al Congreso y les veo comportarse fuera de cámara, y es todo bastante más natural de lo que luego exhiben o exageran
delante de las cámaras, porque bueno, hay que mantener el show, la ficción de una enemistad irreconciliable y de una lucha sin cuartel contra el enemigo y tal, cuando esta parte teatral que tiene la política no sé si es la más adecuada en los tiempos que corren para, bueno, no lo es, seguro, para afrontar los problemas que tiene este país, que es un país que arrastra disfunciones y una pasividad y un anquilosamiento en las instituciones del Estado y en las reformas de su marco legislativo, laboral, económico, educativo. Hay muchas cosas atrasadas en este país que no se han hecho en los últimos años y vamos a ver si la crisis económica es la coartada perfecta para acometerlas, aunque soy bastante pesimista al respecto. Compartes una opinión que la encuesta Sigma 2 sitúa en un porcentaje muy elevado, si no recuerdo mal, cerca del 80% de los encuestados querían un entendimiento entre el Partido Popular y el PSOE, o entre el PSOE y el Partido Popular. ¿Compartes esa opinión? ¿Crees que España necesita el acuerdo de los dos grandes partidos? Yo sí lo comparto y lo he dicho en los medios en los que trabajo. Lo que pasa es que por un lado tenemos a un personaje como Sánchez que ha construido toda su carrera política sobre la división, la ha explotado con maestría, es un maestro para dividir. Primero dividió al PSOE para vencerlo, luego dividió a los votantes en buenos y malos también para hacerse con ese maniqueísmo del bien. Y lo ha ido dividió a Ciudadanos también por dentro para debilitarlo, ahora intenta dividir también al Partido Popular. Es un hombre experto en el divide y vencerás, ¿no? No es un líder que aglutine con entusiasmo ni siquiera a la izquierda ni a los suyos tampoco. Le votaban yo creo que porque es el menos malo o para que no gobiernen los otros, porque España es muy en este sentido, es como la política la vive el español como el fútbol, ¿no? Este es mi equipo y lo haga bien o lo haga mal, son los míos y antes de que vengan los otros les perdonaré lo que haga, aunque la gestión de la pandemia ha sido abiertamente desastrosa a mi juicio, no solo por parte de Sánchez, sino también por otras administraciones, pero creo que Sánchez como responsable máximo del país, con mando único, tenía mayores responsabilidades y no está a la altura de la gestión. O sea, el dato de que somos el país con más muertos por millón de habitantes, aunque lo intente ocultar, que ya el hecho de que lo intente ocultar le retrata, el hecho de que seamos el país con más contagiados sanitarios del mundo en términos absolutos, el hecho de que hayamos tenido que ir al confinamiento más severo y por tanto al daño más severo de la economía y por tanto a la peor situación para la recuperación. En fin, hay muchos datos que te dicen que la gestión de la pandemia de Sánchez ha sido una calamidad y sin embargo no lo está pagando en los sondeos. No lo pagan los sondeos porque la gente lleva una camiseta puesta. Pues estos son los míos y viva el Betis man que pierda, ¿no? Entonces, no se le pasa la factura, ¿no? al poder. Y luego también porque España es un país sociológicamente de centro izquierda donde el PSOE es el partido alfa desde hace muchas generaciones y el español medio tiene con el PSOE una relación de dependencia emocional, ¿no? Y yo creo que por eso es fácil para Sánchez mantenerse ahí sin grandes entusiasmos. Ya digo, no creo que sobrepase nunca los 120 escaños, nunca jamás en su vida, pero tampoco creo que baje de los 100 nunca, ¿no? Haga lo que haga, aunque cometa un crimen a la vista del pueblo, ¿no? El español en ese sentido es un hombre bipartidista o de lealtades férreas y no hay los castigos electorales que se producen en otros países, ¿no? Izquierdas o derechas, ¿no? Es un poco machadiano esto, a mí me da bastante pereza, pero es así, es decir, la incapacidad para criticar a los tuyos o peor lo harían los otros, ¿no? Esta cosa de... Bueno, pues sí, pues a pesar de eso yo sigo pensando que Sánchez debería dejar a un lado su estrategia divisiva y pactar con el Partido Popular, pero pactar no significa sométete al papel que yo te pongo encima de la mesa, o si no eres un fascista o tal, sino cuáles son tus propuestas, estas son las mías, yo renuncio a estas, tú renuncias a las otras y llegamos a un pacto. Esto es una cosa civilizada que en España se ha hecho en momentos excepcionales, incluso más cerca, no solo la transición, sino se hizo para el relevo en la corona entre Rajoy y Rubalcaba, se hizo para reformar el 135 de la Constitución porque lo pedía Europa a cambio de ayudas, como volver a pasar ahora. Es decir, parece que cuando hay algún acontecimiento de fuerza mayor, la izquierda y la derecha terminan poniéndose de acuerdo en aras del interés general. Bien, pues vamos a ver si ahora que hay un acontecimiento de fuerza muy mayor, como es una devastación económica, vamos a ver si los dos grandes partidos se ponen de acuerdo en un presupuesto, en un pacto sanitario, en algo que permita
echar a rodar al país sin que ninguno de los dos grandes partidos capitalice de forma única que es lo que quiere. Pues es el problema, que parece que Sánchez solo quiere pactar si él se puede llevar todo el mérito del pacto sin perder ninguno de los apoyos que le hicieron presidente. Eso es imposible. O sea, tú tienes que, un gobernante, llegado a esta situación, tiene que tomar una decisión, aunque le cueste cosas, ¿no? Zapatero tomó una decisión, forzado por las circunstancias, sabiendo que le iba a costar el poder. En 2010 recortó el estado del bienestar, destrozó todo su programa, hizo lo contrario de lo que se supone que venía defendiendo, pero lo hizo porque el país un día se iba a la quiebra y tuvo que hacer, y ya está. Y Sánchez va a tener que hacer algo parecido. Cuanto antes lo afronte y deje de engañar a la gente, mejor. Tengo la sensación, no sé si la compartes, de que Pedro Sánchez o digamos, la estrategia del Partido Socialista frente a la Moncloa es acercar hacia su polo, digamos, a Partido Ciudadanos y de esta manera encuadrar al PP con lo que ellos denominan ultraderecha con Vox. No sé si compartes esta opinión. Sí, es una estrategia de arrinconamiento del Partido Popular en la esquina de Vox, pero para que te arrinconen te tienes que dejar arrinconar. O sea, el PP se queja de que le arrinconan con Vox. Bueno, pues a lo mejor tienes que hacer cosas que te distingan claramente de Vox para que no te arrinconen. Quiere decir que, evidentemente, que a Sánchez le interesa que parezca lo mismo PP y Vox, porque así muchos votantes de centro-derecha moderado no querrán votar a un PP demasiado escorado, ¿no? Y por tanto a él le permitirá, en el momento en el que Vox baje, o sea, Sánchez es presidente porque Vox está fuerte. En el momento en el que porque la fragmentación del voto en el centro-derecha obliga a eso. El centro-derecha no tiene ahora menos votos que cuando Rajoy sacó mayoría absoluta o Aznar, tiene los mismos. Con los mismos votos sería presidente con mayoría absoluta Pablo Casado. Si no lo es porque Vox tiene 52 escaños. Entonces, Sánchez le interesa que Vox se mantenga siempre fuerte, por eso se dirige a él, por eso está todo el rato apelando a él, por eso confronta con Vox, ¿no? Porque se retroalimentan mutuamente. Entonces, sí, en el momento en el que los españoles que votan a Vox, aunque Casado no les haga tanto tilín como el discurso inflamado de Abascal, dejaran el deseo y apostaran por el pragmatismo del voto del PP, aunque sea con una pinza en la nariz, se produciría un sorpaso y Pablo Casado iría a una investidura en vez de Sánchez, ¿no? Eso es lo que no quiere Sánchez. Entonces, por eso está todo el rato metiéndole balones de oxígeno a Vox para que no se desinfle. Y claro, pues es una estrategia en la que también jugó en su momento Rajoy con Podemos, ¿no? Engordar a Podemos para que le quite voto al PSOE y no pueda ser oposición, no pueda ser alternativa al PP, ¿no? En los años de Rajoy. Eso tiene un peligro, jugar a ese juego que es que acabas polarizando a la sociedad española, acabas favoreciendo los extremos, la gente se va radicalizando cada vez más. Yo creo que eso es una estrategia peligrosa. Ciudadanos, ¿qué es lo que ha visto? Pues que por la derecha, Rivera estuvo a punto de conseguirlo, tiró un triple, dio en el aro 3 veces, luego en el tablero, luego en el aro otra vez y al final se salió. Si le hubiera entrado y no hubiera habido elecciones, las segundas elecciones en las que él se despeña, probablemente hoy Rivera con 57 escaños y Casado con 66, el que estaría aprovechando o el que se visualizaría como líder de la oposición sería Rivera, porque tenía más olfato y habilidad política que Pablo Casado. Lo que pasa es que se la jugó a que no habría segundas elecciones, se la jugó al no es no, a confrontar con Sánchez, aunque sumaba mayoría absoluta y él habría podido intentar entrar en un gobierno de coalición con Sánchez. Bien, es verdad que Sánchez nunca se lo ofreció porque siempre él tenía unas encuestas que le daban, en verano del año pasado por estas fechas a Sánchez le daban 140, ¿no? Y él estaba convencido de que iba a sacar 140. Por eso forzó la repetición electoral. Pero aún así, Rivera desapareció el verano pasado de la escena. Si en vez de desaparecer hubiera ofrecido en público un pacto a Sánchez, se lo habría puesto difícil, o por lo menos no se habría estrellado electoralmente como lo hizo, ¿no? Si hubiera quedado claro ante la opinión pública que ellos, pese a que se habían dicho de todo, por el bien de España, iban a hacer un gobierno de coalición, ¿no? Bien, se equivocó, arriesgó y se equivocó, bueno, pero también hay que juzgar las cosas como pasaron, y arriesgó porque veía una posibilidad en la derecha de liderarla a él, y es verdad que el liderazgo de Casado no acaba de asentarse. El primero que lo vio fue Rivera. Si hubiera ganado Soraya las primarias del PP, probablemente Rivera no hubiera hecho ese giro a la derecha, porque evidentemente era rival más duro para él, Soraya, que Casado. Al ser Casado el que ganara las primarias, y esta es una clave que nunca se da para explicar el giro de Rivera a la derecha, al ver Casado
que ganaba las primarias, Rivera decide a este quizás sí le puedo ganar. Entonces, por eso se va a la derecha, a competir en su terreno, ¿no? Pero bueno, ya hemos dicho, se estrella, se la juega, se estrella porque hay repetición electoral. Sánchez consigue hundir a Ciudadanos, pero no consigue hundir a Podemos ni tampoco crecer mucho, porque hay 1 millón de votantes que se va a la abstención que él pensaba que se iban a ir con él. Ese millón de abstencionistas es el que Inés Arrimadas está intentando recuperar. Y lo está intentando con una estrategia donde se vuelve a la esencia del partido como bisagra. Vamos a pactar, el primer Rivera pactaba con Cifuentes en Madrid y con Susana Díaz en Andalucía. Ahora Arrimadas pacta con el País Vasco y en Madrid y en otros lugares con el PP, y en el Congreso de los Diputados algunas medidas y probablemente los presupuestos con Pedro Sánchez. Ese es el Ciudadanos original. Que eso una sociedad polarizada lo valore, una sociedad donde la gente está muy en los extremos ahora mismo y muy crispada y tal, valore esa actitud que desafía un poco el entendimiento clásico de la política como tú que eres, izquierdas o derechas. No, es que yo soy de centro. No, ¿de quién eres? ¿De izquierdas o derechas? No, que soy de centro. Si ese tío que se queda en el centro, si hay 2 millones, 3 millones, no sé cuántos, de españoles que les gusta el veletismo bien entendido, como Pacto se ha hablado ya otro, pues esa es la apuesta de Arrimadas, que los haya o no los haya. Si no los hay, pues Ciudadanos desaparecerá. Si los hay, y hay gente que le gusta un pacto, una capacidad de pacto a ambos lados, Ciudadanos sobrevivirá. La pérdida de apoyos de Podemos y de Ciudadanos, desde que, tuvo ese boom, ese gran resultado electoral, ambas formaciones, hasta el día de hoy, han pasado ya varios años, ellos se hacían llamar la nueva política, venían a renovar la política y a plantar cara a los viejos partidos y, bueno, este argumentario que utilizaban. Han sufrido un varapalo electoral Ciudadanos muy grande, en menor ha sido el varapalo de Podemos, pero también ha sido muy grande. ¿Crees que han decepcionado estos nuevos partidos? Sí, probablemente no pudieran hacer otra cosa, porque la política es la historia de la decepción. Los nuevos partidos se vendían como la alternativa a la vieja política, pero lo mejor que le puede pasar a un nuevo partido es convertirse en un viejo partido. Eso es lo mejor que le puede pasar, porque los viejos partidos son viejos partidos porque resisten todo, porque son duraderos, porque llegan a todas las partes del país. Montar el PP o montar el PSOE es una tarea de décadas. Son estructuras muy potentes, muy poderosas, con muchos cuadros, con mucha gente, con una oficina en cada pueblo. Era muy difícil que Podemos y Ciudadanos llegaran a esa capilarización del territorio nacional que consiguieron PP y PSOE a lo largo de décadas, con experiencias de gobierno, con cuadros muy buenos. Entonces, para cualquiera, incluso hace 2 o 3 años, cuando estaban más fuertes a lo mejor los nuevos partidos, era evidente que el sorpaso era muy, muy, muy complicado. Estuvo a punto Iglesias, sí, 71 escaños cuando Pedro Sánchez se quedó en 84, lo rozó. Estuvo a punto Rivera, sí, 57 cuando el PP estaba en 66. Estuvieron a punto, pero era muy difícil porque la sociología del español medio es que no le toque el subbipartidismo. O sea, hay una lealtad a las dos grandes siglas que les convierte en rivales muy difíciles de batir. Y eso es así. Entonces, a base de golpes, los nuevos partidos ya han aprendido, pero si me echas un vistazo a la política europea, todos los países tienen 5, 6, 7 partidos en liza. O sea, que eso es normal, con un par de partidos más alfa y los demás pues para completar mayorías. O sea, que lo normal es el multipartidismo. Esto ha llegado para quedarse. No creo que volvamos a un PP-PSOE y ya. Siempre habrá, ya en adelante, todos los gobiernos siempre serán de coalición. Esa es mi impresión, como lo son en otros países, donde un ministro francés o donde un presidente francés mete a ministros de varios partidos en su coalición, ¿no? O sea, vamos a ir a gobiernos de coalición ya para siempre, ¿no? Y por eso, bueno, pues está bien que la oferta sea plural. Lo que pasa que no sé si hemos desarrollado al mismo tiempo que la pluralidad de partidos la capacidad de acuerdo, la eliminación de vetos cruzados, aprender, pues estamos utilizando el multipartidismo con las anteojeras del bipartidismo, de 2 orillas, de 2 bloques. Tú eres del otro bloque y yo no me puedo acercar a ti. Así no funciona. Tienes que, en ese sentido, Ciudadanos está haciendo el esfuerzo de decir, después de haber aprendido a golpes, está haciendo el esfuerzo de decir, es que no me defino en quién pacto hoy,
porque por mañana puedo pactar con otro distinto, sino me defino por lo que pacto, no es el quién, es el qué. Eso es una pedagogía muy novedosa, vanguardista, en una mentalidad como la del español que está acostumbrado al quién. Tú eres de estos o de los otros, punto, ya está, ¿no? Y me da igual cómo actúes. Bueno, pues esa pedagogía creo que es la que marca también la madurez de una democracia, y hacia eso espero que vayamos, pero Podemos no va a desaparecer, pues se quedará en un porcentaje minoritario, y eso que Iglesias ha cometido grandes errores, pero ahí tiene una fidelidad de votante que le perdona lo de la Casa de Galapagar, que le perdona los errores cuando en 2016 no quiso hacer presidente a Sánchez y lo pagó en las urnas. El pacto con Izquierda Unida ha cometido muchos errores, pero pues tiene 35 escaños, es bueno en campaña suele recuperar un votante, movilizarlo, un votante de izquierdas, siempre habrá una izquierda a la izquierda del PSOE, y ahora sabemos que siempre habrá una derecha a la derecha del PP. Y Ciudadanos, pues tendrá que demostrar su utilidad en el centro del tablero. Te pregunto por dos de los líderes políticos más destacados del Partido Popular. Primero por Isabel Díaz Ayuso. Hoy tu compañera Marta Valverde en El Mundo desvela que Ayuso ha tenido intención de convocar elecciones. Titula tu compañera Marta Valverde: Génova frena la intención de Ayuso de convocar elecciones anticipadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, este es el subtítulo, propuso ir ya a las urnas por la mala relación con Ciudadanos tras la amenaza de moción de censura del PSOE y unas encuestas favorables. En los desayunos de Decisión Española esta mañana, Isabel Díaz Ayuso afirmó: no voy a convocar elecciones, es una decisión que me compete a mí y no voy a hacerlo. Es una noticia muy importante que damos en el periódico, y que efectivamente revela que en el seno del PP de Madrid había un hartazgo con Ciudadanos por una razón. Es que cuando la gente intenta explicarse por qué Aguado y Ayuso, PP y Ciudadanos en la comunidad se llevan tan mal, y en el ayuntamiento Villacís y Almeida se llevan tan bien, es porque Villacís y Almeida fueron oposición a Carmena codo con codo, estaban, digamos, en el mismo bando desde el principio, desde hace años, y han trabado una relación también personal muy buena, pero también política. En cambio, Ciudadanos era la oposición a Cifuentes. Hay que recordar que Aguado estuvo, antes de que saliera el famoso vídeo de las cremas que descabalga definitivamente a Cifuentes, había en marcha una moción de censura en la que Ciudadanos iba a echar a Cifuentes, iba a votar contra Cifuentes, esa moción de censura. Es decir, Ciudadanos era la oposición en la Comunidad de Madrid al PP, con un discurso muy duro contra la corrupción de un partido como el PP de Madrid, que tiene a 2 expresidentes en el trullo, ¿vale? Y innumerables casos de corrupción. O sea que la inquina entre el PP y Ciudadanos es natural, porque Ciudadanos era crítico con la corrupción, y lo es. Lo que pasa es que, bueno, llega una nueva generación de populares, con Isabel Díaz Ayuso al frente, elegida por Pablo Casado, y alcanzan un programa de gobierno que además tiene 155 puntos, en un guiño al artículo de la Constitución de Cataluña y tal. Bien. Y se echa a andar con las desconfianzas propias de dos partidos que han sido rivales cara a cara, no compañeros en la oposición contra la izquierda, sino rivales, y por tanto con muchos lastres, ¿no? Y luego encima Ayuso, que es una líder por hacer todavía, aunque la pandemia ha tenido momentos un poco delirantes, momentos brillantes, ha tenido un poco de todo, pero bueno, que está construyéndose, también por la inquina de la izquierda, se está construyendo un perfil propio, que es lo más importante en política. Que te odie el adversario es muy importante en política, porque es lo que te pone en el mapa para los tuyos también, ¿no? Y estoy seguro que en su equipo tienen encuestas que le dan una mayoría muy amplia. De hecho, nadie se acuerda ya de Rocío Monasterio. ¿Dónde está Rocío Monasterio? Bueno, se la ha tragado a Ayuso, ¿no? Entonces, con ese cálculo ella piensa que en una convocatoria electoral podría eliminar el engorro que supone compartir la mitad de las consejerías con Ciudadanos, un poco menos de la mitad, porque el poder lo sigue teniendo, en las consejerías clave lo sigue teniendo el PP, y luego contrata al Iván Redondo del PP de Madrid, que es Miguel Ángel Rodríguez, que es el que le susurra a Ayuso: cárgate a Ciudadanos, gobernamos con Vox y ya está, ¿no? Entonces el problema es que, bueno, cuando te dejas aconsejar por alguien que es brillante en sus estrategias, pero que tiene una estrategia muy clara de confrontación con el Sánchez a nivel nacional, y de rechazo y odio a tu socio de gobierno en Madrid, pues eso explica la decisión o acariciar la tentación de convocar elecciones anticipadas. Convocar elecciones anticipadas, ojo, siempre es un lanzar una moneda al aire.
Imagínate que convocas elecciones anticipadas para cargarte a Ciudadanos y luego resulta que les sale la suma a Ciudadanos con el PSOE de Gabilondo y a lo mejor el apoyo de Más Madrid externo y tal. Pues claro, pues te echarían del poder porque tú los has echado primero. Entonces es delicado ese tipo de movimientos cuando ni siquiera se ha cumplido medio año de gobierno de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que están condenados a entenderse y a acabar la legislatura. Aguado y Ayuso tienen que aprender a convivir, tienen que desarrollar un programa que han firmado y olvidarse de las encuestas al día de hoy. Ya les retratarán los ciudadanos dentro de 3 años, pero deberían ni uno amagar con la moción de censura caso de Aguado, ni la otra amagar con el anticipo electoral para hundirles electoralmente caso de Ayuso, ¿no? Entonces vamos a ver si consiguen convivir como políticos maduros, que igual sea quizá mucho pedir. El otro líder por el que te quería preguntar es Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia. Hay elecciones en Galicia el 12 de julio y las encuestas, hoy mismo se publica uno en La Voz de Galicia, de la empresa Sondaxe, en el que el PP fortalece su mayoría absoluta, mayoría absolutísima diría yo. El resultado de Podemos y en su coalición con Mareas y el Partido Nacionalista Nova quedaría en cuarto lugar, el BNG quedaría cerca del Partido Socialista, pero no sería suficiente como para superarlo y ser la líder, Ana Pontón, es la líder del BNG, la líder de la oposición. Por tanto, parece que Feijóo seguirá gobernando con una amplia mayoría en Galicia y ya van pues tres legislaturas y se fortalece en un momento en el que quizá pueda estar en discusión el papel de los grandes líderes políticos en el español. Feijóo podría ser en un futuro el líder del Partido Popular a nivel español. Mira, es una pregunta que aquí en los mentideros de Madrid nos hacemos mucho porque somos muy de conspiraciones, y al ver que quizá el liderazgo de Casado no termina de asentarse, aquí en Madrid a veces se le extiende una alfombra roja a Feijóo, como si después de ganar su cuarta mayoría absoluta viniera al Palace de Madrid a proclamarse jefe del partido. Bien, yo creo que eso no va a pasar por varias razones. Primero, porque un partido tiene sus congresos y sus trámites internos y orgánicos, y hoy por hoy quien manda en Génova es Casado, y hasta que no vaya a unas elecciones y en el caso de que saque muy mal resultado se le fuerce a dimitir, pues no veo que Casado no se presente a las próximas generales por el Partido Popular. No veo la manera de que no se presente, más allá de un golpe palaciego, que sería una cosa parecida a la que le hicieron a Sánchez los varones en octubre del 16, ¿verdad? Pero no creo que le hagan eso a Casado, vamos, no lo veo. Y segundo, porque el propio Feijóo, fuera de Galicia, es un líder que ya empieza a estar un poco quemado, ¿no? Él dejó pasar una oportunidad con aquella rueda de prensa lacrimógena en la que se echó a llorar diciendo que Galicia era lo más importante para él, pero que en el fondo él lo que estaba diciendo es no me presento porque sé que me la vais a jugar, cuídate del compañero de partido, ¿no? Que es peor que tu adversario político, y por tanto no me presento porque yo quiero ser líder por aclamación. No me voy a pelear con Soraya ni me voy a pelear con nadie que me pueda estropear la imagen. Entonces él perdió esa oportunidad. Casado, en un alarde de audacia, que ahí sí lo tuvo, saltó al ruedo y se benefició de la división entre Cospedal y Soraya y se hizo con el pastel. Pero toda la habilidad que tuvo para esas primarias, que a mi juicio jugó con enorme valentía y brillantez, lo ha tenido para apoderarse del poder en el partido, como Sánchez sí lo hizo en el PSOE, ¿no? Que no hizo prisioneros, ¿no? Quizá porque Casado es mejor persona que Sánchez. Eso también en política es importante, y no es un killer que no deja una cabeza viva como ha hecho Sánchez con el PSOE, que lo tiene completamente, como el silencio de los corderos, ¿no? Pues entonces la gente empieza a especular, y si Feijóo baja y tal, no sé qué. Yo creo que el tiempo de Feijóo como líder nacional quizá haya pasado ya. Digo, creo, no lo sé, a lo mejor hoy se habla más de Almeida como líder de futuro con proyección dentro del centro derecha. Y además ya han empezado algunos movimientos de celos y de envidia hacia el propio alcalde de Madrid por la proyección que ha tenido por la gestión de la pandemia, ¿no? Pero Feijóo, que domina absolutamente la escena gallega sin rival, porque él lo hace bien y porque los rivales lo hacen muy mal. Yo te confieso que no te sé decir datos de la oposición en Galicia. Me acabas de decir que Ana Pontón es la líder del BNG. Bueno, bien, pues aquí en Madrid eso no es un dato que se conozca. Quiere decir que eso y creo que algún caballero está detrás de Efectivamente, el Partido Socialista de Galicia, sí. Eso es todo lo que se sabe. Gonzalo Caballero, sí.
no tiene rival, o sea, no tiene rival. Y va a sacar su cuarta mayoría absoluta y como mucho en un momento en el que el centro derecha recupere el poder, pues podría ser un ministro, un vicepresidente, pero no le veo siendo el líder del partido, primero porque tendría que provocar un trauma interno en el PP, una guerra fratricida para echar a Casado y a los suyos, y segundo porque ya te digo que amagó, no dio varias veces, no se le ha pasado un poco el momento. Eso es lo que me impresiona a día de hoy, luego esto da muchas vueltas. Hoy, bueno, te pregunto por la escena internacional brevemente. Hoy Felipe Saún en El Mundo publica un texto que la verdad es que me ha gustado mucho, en el que, bueno, se refiere a la, digamos, crisis política, geopolítica a nivel en la escena internacional, se refiere a esas tiranteses, ese conflicto latente entre China y Estados Unidos, que seguramente se ha potenciado con el liderazgo de Trump en Estados Unidos. Hace referencia a una crisis bueno, pues de relaciones, una crisis de la globalización, y apuesta por el multilateralismo para recuperar un poco el pulso de la escena internacional. Sobre Trump, también te quería preguntar, hago ya las dos preguntas juntas. Hoy hay una información en la que dicen que Trump consideraría reunirse con Maduro, con el presidente de Venezuela. Bueno, el presidente, o no sé si el presidente, si no quedó muy claro eso de quién es el presidente de Venezuela. Que consideraría reunirse con Maduro, con sí, Maduro. sí. Te No leo, lo sé. mira, ahora mismo estoy leyendo aquí en Twitter, en el País América, ¿no? El presidente Donald Trump, en una entrevista con Axios, creo que se lee, perdón, Axios, Axios sería en gallego, Axios, reitera sus dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela y asegura estar abierto a reunirse con Nicolás Maduro. Esto lo escribe en el País Pablo Guimón, corresponsal del País en Washington. Bueno, hemos visto a Trump amagar incluso, o por lo menos eso contaba Bolton en su libro Memorias, amagar incluso con una intervención militar en Venezuela, que yo creo que es más un globo sonda para galvanizar a su electorado, para intentar ganar votos y apoyos con vistas a la reválida electoral, y ahora parece, o sea, que yo creo que él necesita un triunfo internacional con el que presentarse a las elecciones, porque la gestión de la pandemia la está dejando muy tocado, y es posible que una reelección que tenía casi asegurada se le escape ahora por culpa del coronavirus, ¿no? Entonces yo creo que busca un proyecto internacional en la escena internacional para recuperarse en los sondeos. En esa estrategia encuadro yo este acercamiento a Maduro no por acercamiento político, sino precisamente para intentar una salida negociada de él y arreglar, digamos, el país. Si él se presentara con un plan, es como cuando los líderes, como Clinton en Camp David, o cuando los líderes norteamericanos intentan pues arreglar el conflicto palestino-israelí para apuntarse un tanto en política exterior que tenga una traducción electoral en política interior. Es una vieja estrategia, ¿no? Y ahora lo está intentando él con Venezuela. Sí, hombre, desde luego que creo que no está a la altura de su capacidad diplomática resolver la salida de Maduro con unas elecciones libres y una transición de la dictadura que es ya Venezuela hacia la recuperación de la democracia. Si lo consiguiera, desde luego, sería un punto de política exterior absolutamente increíble, y creo que le vendría muy bien electoralmente, pero no sé si está a su alcance diplomático hacer eso. Es verdad que después de una relación muy dura con Corea del Norte, luego acabó pactando con Kim, en China también acabó. Hay una diplomacia de los hombres fuertes que funciona, y a lo mejor entre Maduro y Trump se llega a alguna entente, porque Maduro también sabe que o sea, o se perpetúa al frente de la miseria o busca su impunidad saliendo del país y olvidándose bueno, más o menos pactando una cierta inmunidad, ¿no? Esas son las fallas que tiene. Las palabras de Trump ahora las he encontrado en la web de la agencia Reuters, las palabras en esa entrevista en el sitio de noticias Axios, dice literalmente Trump, quizás pensaría en eso. A Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones. Esas son las palabras de Trump con respecto a esa posible
reunión con Nicolás Maduro. Claro, pero fíjate que hay un cambio de tono respecto de su posición beligerante Sí. de antes. O sea, nunca me pongo a las reuniones cuando el que está sobre el tapete es Maduro. Es una forma de abrir la puerta, no, Sí. no es la retórica incendiaria de vamos a entrar a fuego con nuestros soldados y te vamos a encarcelar, ¿no? Es distinto, o sea que yo creo que está buscando jugar esa baza diplomática, que se sustancie luego en algo que además sea bueno para los pobres venezolanos que llevan años sufriendo la miseria y la opresión del socialismo bolivariano, pues no lo sé, ojalá. Te pregunto por el periodismo, para ir terminando la entrevista, después de hablar de la actualidad española, brevemente de la escena internacional, te pregunto por la salud del periodismo. Hay ahora mismo una de las noticias más sacadas en los últimos meses, seguramente sean las que están relacionadas con las sospechas, con la posible corrupción en torno a la persona de Juan Carlos I. Hay una tendencia, sobre todo en redes sociales, en la que se acusa a los medios tradicionales, como puede ser el diario El Mundo, El País, las televisiones tradicionales como Telecinco, Antena 3, Televisión Española, en las que dicen que tapan un poco esas informaciones, que lo quieren darle demasiado pábulo. No sé si compartes esa opinión. Es una opinión viejísima. El populismo de los supuestos independientes contra los grandes medios es una cosa viejísima. Es decir, esto no dice la verdad porque están comprados. En cambio, yo, tuitero con 100.000 seguidores, soy el que te voy a contar lo que está pasando en el mundo. Hombre, es un truco un poco anciano que bueno, puede funcionar para que tengas, ya digo, seguidores en las redes y alguno incluso te dé un dinerito por hacer un programilla o alguna cosa así. Bueno, pues supongo que ya existía en tiempos de Hearst y de los fundadores del periodismo norteamericano. Siempre habría algún magnate que se presenta como antisistema que lo único que aspira es a ponerse en el lugar de los medios del sistema, ¿no? Bueno, no es así. O sea, El Mundo sacó el caso Nos, el segundo periódico de España, dentro del mainstream y del periodismo convencional, sacó casos muy importantes de corrupción que afectaban a la cúpula del sistema institucional español. Ya digo, desde Urdangarín hasta Rodrigo Rato, pasando por los SMS de Bárcenas, de Rajoy a Bárcenas. Es decir, que es mentira que el periodismo esté comprado, porque mi periódico ha montado unos pollos tremendos a lo largo de sus 30 años y ha disparado a todos lados, ¿no? Entonces, y por eso estoy bastante orgulloso de trabajar en un medio valiente como El Mundo, y que además, por más que le ataquen, los mismos que le atacan consumen su información, con lo cual yo creo que es una historia muy vieja, aunque parezca nueva. Lo que quizás sea nuevo es la forma de la manera industrial de explotar el periodismo y la capacidad de sobrevivir en entornos postindustriales. O sea, ¿cómo va a vivir el periodismo? Antes la gente iba al kiosco, pagaba, y la publicidad era muy potente, se podían pagar buenos sueldos, ser periodista era tan sacrificado y crítico como siempre, porque el periodismo es una profesión que vive siempre en crisis desde el siglo XVIII, que siempre ha vivido en crisis, pero que se podía vivir, o algunas personas que conseguían acceder a él podían vivir bien. Lo que está ahora en cuestión es que con Internet, pues la gente, con la gratuidad de Internet durante años, la gente acceda o no a la costumbre de pagar por contenidos. Durante siglos ha pagado su moneda en el kiosco por su periódico de papel. Luego ha habido 20, 30 años, desde el 90 y pico hasta el 2020, donde no se ha pagado porque los periódicos fuimos gilipollas y pusimos todo nuestro contenido gratis en Internet pensando que con las visitas y con la publicidad online nos iba a compensar. No compensó, y por lo tanto empezamos a echar a mucha gente, y los que salen de la facultad haciendo periodismo, que cada año son paladas y paladas pensando que van a llegar a algún sitio, luego no pueden colocarse de periodistas nunca. Y esto es así pues porque los clientes, los lectores, no quieren pagar por la información, y la publicidad no compensa. Entonces ese es el tema, es decir, que la gente, provocar un cambio mental en el personal, que por lo mismo que pagan Netflix, en vez de conformarse pero entonces, con la... Pero entonces no hay censura ni se intenta tapar esas posibles corruptelas del rey emérito. Esa es una, a ver, como película es muy jugosa, pero que no es la verdad. Si hay una... ¿Del rey emérito o del rey actual, que ahora mismo no está metido, quiere decir, no está... Yo empecé en periodismo en 2005, Sí. y desde que empecé en periodismo en 2005, pues cuando terminó la carrera, solo he visto libertad.
que me cuentes que en los 70, 80, 90 la corona, que era mucho más poderosa, que ahora presionaba a los periodistas para que no salieran determinadas cosas, por supuesto. Pues sí, Ahora no. claro. Quiero decir, Sí. la corona, o me refiero a los poderes económicos, a los poderes, a los partidos políticos, incluso los líderes, siempre, Los bueno, partidos presionan, los sí. partidos presionan siempre, las empresas presionan siempre, broncas tenemos todos los días por reacciones a noticias que publicamos. Uno siempre, evidentemente, no lo sueltas todo siempre y a la vez. El periodismo también es graduar los impactos de tus informaciones. Por supuesto que a veces hay negociaciones, pues esto, contestas esto, pero yo tengo esto. En fin, esto es el periodismo de siempre, y cualquiera que desde fuera lo critique es porque jamás ha pisado una redacción ni ha confeccionado un gran periódico nunca, ¿no? Entonces es importante conocer esto, pero al final la verdad siempre se abre camino. O sea, lo que nos demuestra la historia es que un secreto no se puede guardar demasiado tiempo. Lo que estamos viendo con la corona, a mí creo que es una institución especialmente expuesta ahora. Poderosa pudo ser en tiempos, pero hoy parece más bien vulnerable, ¿no? Y los empresarios igual, empresarios que si hay un presidente como Rato, que era todopoderoso, acaba en la cárcel. Aquí en este país puede acabar en la cárcel cualquiera. Creo que se ha demostrado de facto que cualquiera puede acabar en la cárcel, ¿no? Yo creo que el periodismo cumple ahí una función, y lo que a lo mejor un medio no se atreve a publicar, lo publica el de enfrente, y como hay pluralidad de medios, todos juntos suman la libertad de expresión suficiente para depurar el sistema. Es decir, que, o sea, que al final eso es lo bueno de que tengas, pues hay cosas que un diario de izquierdas no va a publicar de Podemos, que va a publicar un diario de centro derecha, y hay cosas de centro derecha que va a publicar uno, que va a publicar el otro, y la suma de todas esas fuerzas contrapuestas arroja como resultado la libertad, la depuración del sistema. Es como funciona, y está bien que funcione así. Por eso te quería preguntar, precisamente por esto de que nos acabas de comentar, que yo también comparto, en la que, bueno, da la sensación de que el periódico es con una línea editorial, digamos, más cercana o ligada al liberalismo o a la derecha en ese sentido, o ligados al progresismo y a la izquierda y al PSOE, uno saca las noticias del partido contrario y el otro saca las del contrario a su periódico. Sobre esto le pregunté a Elsa García de Blas, periodista de política del diario El País, en la entrevista del martes pasado. Le pregunté si ella se sentía parte de una especie de periodismo de trincheras en la que El País era un polo y el diario El Mundo era el otro polo. Sí, pero yo no creo que El Mundo y El País sean los ejemplos buenos para eso. Los ejemplos buenos para eso serían, pues, OK Diario y el diario.es de Escobar, por ejemplo, ¿no? Que sí que son más de nicho, son periodismo de nicho ideológico, que no publican casi nunca cosas que afecten, digamos, a su bando político, salvo por momentos en los que sí. Quiero recordar que el diario de Escolar se cargó a Carmen Montón por plagiar en una tesis. Bien, es verdad que eso le produjo tal descenso de seguidores que no lo han vuelto a hacer, pero OK Diario se cargó a Cifuentes con aquel Viva las Cremas, que a lo mejor otro medio pues no habría publicado, no lo sé. Pero El País ha publicado, bien que es verdad que no muy a menudo, pero una crítica a Sánchez sí ha deslizado. Por ejemplo, el día del pacto con Bildu hizo un editorial fuerte por la derogación de la reforma laboral. Su línea es más sanchista, evidentemente, pero bueno, de vez en cuando un gran periódico tiene que pegar. El Mundo es un periódico que nació contra Felipe González, que luego criticó fuertemente la guerra de Irak y le pegó muchos palos a Aznar, que luego criticó mucho a Zapatero por la crisis económica, que luego criticó mucho a Rajoy, sacó la Gürtel y los mensajes de Bárcenas y no nos dio una entrevista en 7 años Mariano Rajoy nunca al Mundo, y ahora tenemos una línea crítica con el gobierno porque Sánchez ha hecho todo lo contrario de lo que defiende la línea editorial del Mundo, desde sus alianzas con el separatismo hasta su política económica o su desgaste de las instituciones a base de colocar a dedazos a todos sus colegas en las instituciones del país. Bueno, El Mundo es un periódico especialmente combativo, nació así, le dio ese sello Pedro J y lo mantiene. Y tenemos una ventaja, que es que efectivamente, como nuestro capital es extranjero, es un periódico italiano, tenemos gran libertad de movimientos que no tienen otros, para pegar a todos los lados, ¿no? Evidentemente eso, pues todos los días se toman decisiones y se publica lo que se tiene, pero ningún gran periódico. Yo sé que desde fuera es muy tentador porque tenemos la imagen peliculera esta de estás trabajando, llega una llamada de un poderoso que te dice lo que puedes hacer y lo que no, ¿no? ¿Qué va? Si es que el día a día del periodismo es mucho más precario que todo eso. Uno saca la información que tiene todos los días y mañana tiene que ponerse a hacer otra, y luego pues hay reacciones y las negocias y las capeas como puede.
¿Yo recibo presiones de políticos? Pues sí, claro, tengo llamadas. Si no lo hiciera, no estaría haciendo bien mi trabajo si no las recibiera. Y luego uno negocia con esas presiones. Oye, pues mira, si esto es verdad, nunca te puedo decir nada. Te cabreará más o menos, pero si la verdad es la verdad y la tienes que publicar. Y al final lo único que nos importa son los lectores. Si los lectores percibieran que el mundo es un sitio donde jamás se va a criticar al PP, probablemente nos abandonarían. Pero no es el caso. Y no solo en las informaciones, también en las columnas de opinión se critica al PP. O sea que no, el mundo no es tan, el mundo me refiero al globo terráqueo. La gente no es tan, en el oficio, no es tan simplista, ¿eh? Está todo lleno de grises, todo lleno de matices, todo es mucho más matizado. En las redes sociales todo es un combate entre el bien y el mal, el villano del ultrapoderoso y el periodista vendido o el tuitero heroico que no se pliega. Bueno, pues todo eso es mentira, es un cuento para mentes simples que no se sostiene en la realidad. Todo eso se curaría si todos los que dan lecciones de periodismo a los periodistas trabajaran una semana en una redacción. Entonces, esta pregunta también se le dice a García Blas y a otros periodistas a los que he entrevistado. ¿Te sientes libre al ejercer tu oficio, tu profesión en el diario El Mundo? La libertad siempre es relativa, no existe la libertad absoluta, pero para nada, en ningún ambiente de la vida. Yo sé que hay cosas que no puedo escribir porque no sé, no puedes escribir una columna llena de insultos y de agresiones o de difamaciones y calumnias. Evidentemente que hay límites que pone el Código Penal y ya está ahí. Y luego hay otros límites que pone, pues lo que te digo, oye, esto no está bien atado, pues no lo publicamos hasta que tengamos las pruebas. Esto, o sea, no vas lanzando rumores, vas lanzando lo que tienes contrastado. Evidentemente, o sea, no, pero esta cosa romántica de que la mordaza, la lucha contra la censura, pero si la censura más poderosa en nuestros tiempos, hoy en día, no son los políticos, no son los empresarios, ni el rey, ni nadie, es el público. La principal censura ahora mismo que hay contra el periodista es su propio público, que le obliga a no meterse con determinado colectivo afroamericano, feminista, tal, son los colectivos estos que van patrullando las opiniones de los periodistas, de los tertulianos, de los columnistas y echándole linchamientos digitales cuando no concuerda con su fanática opinión. Eso es mucho más poderoso y provoca mucho más pánico en el periodista, en el columnista, que una llamada de un ministro, pero muchísimo más. El principal vector de censura y autocensura que hay en España y en todo Occidente ahora mismo es el pueblo. El pueblo es el peor censor. Tú has trabajado en el programa de La Sexta, bueno, has colaborado en el programa de La Sexta a Rojo Vivo. El presentador es Ferreras. Yo creo que es uno de los periodistas a los que más se le critica por ambos lados. Gente con una sensibilidad de derechas, gente con sensibilidad de izquierdas porque dicen que él no es muy de izquierdas, gente de derechas porque dice que es muy de izquierdas. Tú has trabajado con él. No sé qué opinión tienes del programa que hace Al Rojo Vivo, que también es muy criticado, y de Ferreras en particular. A ver, Ferreras, con el que llevo trabajando desde antes de entrar en el diario El Mundo, porque fue de los primeros que me llamó a la televisión, creo que fue en 2015, o sea que llevo 5 años yendo al Rojo Vivo. Es verdad que me han llamado a otros programas de La Sexta y me siento más cómodo yendo solo a Ferreras, la verdad. Y muchas de las cosas que hace no estoy de acuerdo con él, pero a mí siempre me ha tratado con una libertad exquisita. O sea, me ha seguido llamando sabiendo que mis opiniones no eran compartidas por la línea editorial de su programa, que es un programa de izquierdas que no engaña a nadie siendo un programa de izquierdas. Es decir, sus opiniones son conocidas y su línea editorial está bastante clara. Eso no significa que él no introduzca voces plurales dentro del programa, porque sí las introduce y porque sí ha dado oportunidad a muchos jóvenes periodistas que nunca habían salido en televisión a crearse una imagen de tertulianos, de opinadores. Él ha sacado a mucha gente joven a la palestra, ha descubierto a muchos jóvenes talentos que hoy ya son tertulianos establecidos, ¿no?, y consolidados. O sea que él tiene un papel importante, a mi juicio, más allá de que te guste o no te guste algunas de sus cosas. A mí hay algunas cosas que me sacan de quicio de él y se lo comento, y que pues, como es un buen encajador y no te diría que es un amigo íntimo, pero bueno, es una persona con la que tengo una relación cordial y que ha sido generosa conmigo y no puedo hablar mal de él, pero le digo, oye, esto que estás vendiendo, Antonio, esto no se puede, esto me parece... Pero bueno, lo encaja, discutes, lo hablas, el tío defiende a Zapatero, por ejemplo, lo que está intentando hacer en Venezuela. A mí me parece que está blanqueando una dictadura infame. Bueno, pues lo discute. Pero yo creo que es un periodista suficientemente matizado y complejo
como para no admitir la caricatura de trazo grueso de la gente que considera que es demasiado, la extrema izquierda que considera que es demasiado socialdemócrata, y la derecha que considera que es la correa de transmisión siempre de Moncloa, de cuando en Moncloa está sentado el PSOE. Bueno, lo cierto es que cuando yo voy a las tertulias casi siempre puedo expresarme con total, salvo cuando me pone 4 tertulianos contrarios a mí enfrente, que no, tampoco ha pasado alguna vez. Me puedo expresar con absoluta libertad, y en ese sentido. Y luego tienes una cosa, que es que el programa ese lo ve el PP, lo ve Vox, lo ve Ciudadanos, lo ve el PSOE, lo ve todo el mundo. Es decir, si él hubiera tenido si él hubiera hecho la tuerca, algo directamente militante y tal, la audiencia se habría caído. Es que en este país, si tú quieres triunfar, o si quieres contar la verdad y ser sin más, o sea, tienes que garantizar un mínimo de pluralidad en tus contenidos, porque es que si no, no te van a ver ni te van a consumir. Es que es así. O sea, medios militantes está muy bien, tendrás mucha fidelidad en un nicho muy pequeño, pero si quieres tener un programa como El Rojo Vivo, un periódico como El Mundo, El País, al final tienes que introducir voces, muchas o pocas, pero tienes que introducir matices, porque es que si no, la sociedad española es muy compleja y tiene muchas sensibilidades, y dentro de la izquierda hay familias, dentro de la derecha hay familias, dentro del centro hay familias. Tienes que intentar abarcar dentro de una línea editorial reconocible. Caso del Mundo, por ejemplo, que tenemos una línea editorial que creo que es reconocible, pero tenemos voces a izquierda y derecha que se salen un poco de la línea editorial. Pues esa yo creo que es la vocación de un gran medio. Creo que Ferreras, haciendo un periódico de izquierda, un programa de izquierdas, introduce suficientes voces como para que el programa lo pueda ver sin disgusto pues un liberal o un conservador. Terminamos porque me estoy pasando el tiempo de que habíamos hablado. Tienes que disculparme. No te preocupes. Quiero trasladarte las últimas 3 preguntas, 2 relacionadas con el ámbito personal, tal y como empezamos. Me las traslada mi compañera María Aramendi, que realiza la sección Las fotos de María Aramendi, y me hace 2 preguntas sobre tu persona como periodista. Una sobre tu persona y otra un poco más sobre su persona. Ahora explico. La primera pregunta que me traslada es: ¿por qué elegiste hacer periodismo en España y no en el extranjero? Bueno, es que en realidad yo no elegí hacer periodismo. Yo estudié filología clásica y teoría de la literatura. Supongo que se refiere a ejercer tu profesión en España y no buscar trabajo en el extranjero, o una vez que empezar a trabajar aquí, buscar trabajos en otros países. Supongo que se refiere a eso. Bueno, porque la herramienta en la que yo creía que tenía más competencia, que es el manejo del lenguaje castellano, de la lengua, del idioma español, es la que se habla aquí. Si yo hubiera dominado el inglés como tuviera el mismo conocimiento del inglés que tengo del castellano, o el alemán o el francés, pues me habría ido al extranjero. Pero teniendo como única herramienta, el periodismo al final se hace con palabras, y si tienes una competencia lingüística más o menos buena, fruto de tu formación y de tus lecturas y tal, pues lo inteligente es ponerla en juego allí donde ese lenguaje es vehicular y fundamental. Me gustaría a lo mejor probar. Si esto se pone muy feo, pues a lo mejor habrá que ir a Uruguay o no sé, pero no me imagino, o sea, no tengo hacia el periodismo, por ejemplo, anglosajón, esta especie de admiración en rollo Watergate que a lo mejor se tiene aquí, o esta reverencia hacia el New York Times, que sí que es un gran periódico, o el New Yorker, que sí que son grandes publicaciones y tal, que también cometen grandes errores. Creo que se puede hacer muy buen periodismo en España, y creo que hay grandes plumas en España que resisten perfectamente la comparación con otros periodismos más laureados, pero vamos, no me lo he planteado nunca. Siempre quise estar aquí y aquí estaré mientras pueda, ¿no? María es estudiante de periodismo en la Complutense de Madrid, colabora con este podcast y por eso me hace esta pregunta. ¿Ves posibilidades para las nuevas generaciones de periodistas? Es que siempre, es lo que decía antes, el periodismo siempre es un oficio en crisis, y hace falta mucha vocación y mucha tenacidad y también algo de suerte para poder llegar. O sea, no estaba mejor en 2005 para colocarse en un gran periódico, una radio y una televisión que está ahora. Siempre ha sido una profesión difícil para entrar. La gente como María sabe bien que los veranos los tiene que entregar a hacer prácticas en vez de irse a la playa 3 meses si quiere realmente ir labrándose una carrera. El periodismo es muy sacrificado, es
dicen que la profesión más bonita del mundo cuando sale bien, cuando tienes una exclusiva, un reportaje, una noticia, un trabajo que te llena como ningún otro, pero también debe ser de los que tienen un índice de divorcios y de rupturas matrimoniales y de estrés y de alcoholismo y de ese tipo de afecciones más altos también, ¿no? Pues es un oficio que no descansa. El teléfono no ni un domingo ni un sábado a las 3 de la madrugada, pues en todo momento estás pendiente de la actualidad, o te puede llamar al jefe para colocarte un marrón, no es un trabajo de oficinista, te tiene que gustar porque es una pasión que se vive las 24 horas. Hay gente que estudia periodismo sin sentir esa pasión, y esa gente no se va a colocar, porque necesitas vivir esto hasta el punto de sacrificarlo todo a su desarrollo, y si no lo tienes eso, pues probablemente no vas a llegar. Pero aparte es que encima necesitas talento, necesitas que alguien se fije en ti, que un jefe apueste por ti. Son muchas condiciones para conseguir llegar a un puesto del cual poder vivir, en un oficio especialmente precario, donde compites con blogueros, con nuevas formas de comunicación, que a lo mejor tienen más público. En fin, es un oficio, ya digo, que es muy difícil entrar. Todo el periodista con el que hables y al que entrevistes, si te explica sus inicios, todo el mundo tendrá una historia de esfuerzo, de frustración y de tenacidad detrás. Yo también. Todos empezamos desde sitios muy pequeños, a no ser que tengas un enchufe, tal. Yo no lo tuve, y todos venimos desde muy abajo y desde muy precario. También hemos tenido despidos y hay que empezar de cero. En fin, es un oficio complicado, pero una vez que llegas, una vez que lo disfrutas, es verdad que no lo cambiarías por nada. ¿Estás orgulloso de dónde has llegado? Con tan solo 38 años y ya desde el 2017 eres director de la sección de opinión del Mundo, jefe de opinión de ese diario. ¿Estás contento de dónde has llegado? ¿Te sientes feliz? Bueno, no me puedo quejar. La verdad es que soy un privilegiado, y es verdad que cuando en 2015, a finales de 2015, que yo creo que tenía 200 euros en el banco y malvivía de colaboraciones pagadas a 40 euros el artículo en revistas digitales, y de repente me llegó la llamada de Casimiro García Vadillo para entrar en el Mundo, y me salvó no solo el alquiler, sino, bueno, pues yo ya tenía un cierto nombre por estas publicaciones digitales y alguna colaboración en radio, alguna cosa muy precaria, pero bueno, me estaba buscando la vida. Y el dinero se me acababa porque, bueno, pues esto pasa, y de repente, pues a partir de 2015 he tenido la fortuna, a través del periódico El Mundo, y de ahí luego te llama una radio, luego te llama otra, luego te llama una tele, luego te llama... Bueno, pues no me puedo quejar. He ido teniendo una carrera de la que estoy orgulloso. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, y ahora el trabajo es mantenerse, y dar gracias por lo que has conseguido, no dormirte, y al mismo tiempo te sucede una cosa quizá ingrata a juicio de la gente que lo mira desde fuera y que le gustaría, o que envidia tu posición, ¿verdad? Pero a veces me sucede que me gustaría dar un paso atrás, o la intensidad del periodismo en primera línea con un puesto como el que tengo yo a veces es un poco estresante, y yo tengo una vocación ahí escondida de escritor que me gustaría algún día desarrollar. Me gustaría retirarme un poco de esta primera línea, seguir siendo periodista, colaborador, pero tener más tiempo para escribir libros, para escribir incluso una novela, para intentar nuevas aventuras, porque el periodismo te absorbe hasta tal punto que no te deja hacer ninguna otra cosa con un poquito más de aliento. Las columnas le pongo todo el alma, pero la columna de hoy, mañana no tiene mucho sentido. Es decir, me gustaría dejar algo un poquito más duradero a los lectores que las columnas o los reportajes, ¿no? Y en ese sentido, a veces siento como el pinchazo de decir, joder, voy a hacerme a un lado, eso que me ha costado muchísimo llegar, y que, como tú dices, joder, pues he conseguido a una edad más o menos temprana, tampoco tanto, porque Pedro J. era director con 29 años, pero bueno, era quizá no sea lo habitual, pero que a veces siento la necesidad de que el periodismo no sea toda mi vida, ¿no? Sino de que en algún momento dé un paso al lado, compatibilizándolo con otro tipo de inquietudes que tengo. Es más duro de lo que parece la vida del periodista, ¿no? Sí, o sea, no es fácil, ¿eh? Cada día te ponen a prueba muchas cosas, y no solo es la información, no solo es la precariedad de los medios, no solo es la incertidumbre económica, o la lucha contra el poder, por decirlo así,
sino, bueno, es que tu vida personal queda sacrificada muchas veces al trabajo, porque ya digo que no es un trabajo de 8 horas de oficina, estás siempre disponible para lo que te pida el medio en el que trabajas, en algunas ocasiones por muy poco dinero, siempre con la competencia de que más gente puede ocupar tu puesto si no lo haces bien. En fin, es una tarea dura y estresante. Y luego está, pues en mi caso soy el jefe de opinión de una sección que me involucro en la dirección del periódico, en la gestión de los equipos. A veces tienes que ser psicólogo, te toca ser de psicólogo de la gente, a veces te toca lidiar con los egos monumentales de los columnistas, a veces te toca escribir a contrarreloj una crónica por la que mañana todos los ojos van a estar posados en ti, a veces te toca ser linchado en Twitter por gente convenientemente dirigida para desacreditarte. En fin, hay mucha presión, es el frente, la trinchera, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio estar ahí y ser una voz que la gente, que una determinada gente considera valiosa. Eso ya es el mejor regalo que puedes tener. Ahora sí, Jorge, termino con la pregunta que suelo hacerle a todos los protagonistas que pasáis por este programa, por este podcast. Te pregunto hago una pregunta que es muy concisa y muy breve, pero que en realidad la respuesta puede ser mucho más extensa y puedes llevarla a donde quieras. Una pregunta abierta, digamos. Te pregunto, ¿cómo ves el futuro? Pues no sé, ojalá que se parezca a lo mejor de nuestro pasado y no a lo peor. No lo sé, la verdad es que el futuro, España no está en su mejor momento, pero tampoco lo está Occidente en general, no lo está Europa, no lo está el mundo. Y al mismo tiempo no soy de los pesimistas que lo ven todo en decadencia. Creo también, tengo un ramalazo pinkeriano, que creo que también estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad. Creo que hay unos niveles de prosperidad en un país como España, de igualdad, de libertad y de bienestar material que nuestros abuelos ni siquiera soñaron, ¿no? Y creo que debemos ser generosos con ese legado y cuidar lo que tenemos para que no repitamos algunos de los errores, ¿no?, de nuestros antepasados. Dicho lo cual, no es un momento inspirador ni en la política ni en la cultura en muchos aspectos. Ahora la gente derriba estatuas de héroes incontestables. En fin, hay un reverdecer de la censura, del puritanismo, del fanatismo. Hay problemas para la libertad de expresión. Cuesta cada vez más ser valiente, y es más fácil adocenarte y adoptar una actitud gregaria para pensar lo mismo que todo el mundo y que te dejen en paz. Bueno, es un momento apasionante. Yo creo que no es peor que otros. Hay inquietudes en el horizonte, pero al final yo tiendo a ser optimista. Quizá la noche se tiene que hacer un poco más oscura antes del amanecer, pero bueno, confiemos en que sea así. Pues muchas gracias por estar con nosotros y Línea Clara, Jorge Bustos. Ha sido para mí un gusto charlar contigo. Pues muchas gracias, Alejandro, y mucha suerte. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Biddy biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Hey. Bang bang, biddy bang bang, biddy ben. Ben a boho, get a men, get a men. Hey. Early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. In a the mood, me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one, load up the gun, all of the ganja it around. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road gold chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had some sugar, hot brown sugar. Booga wooga, kinky reggae.